Ya no es cabreo, ahora es resignación. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Antes de ir con el vídeo me gustaría explicar el por qué no ha habido contenido estos días y es básicamente porque he estado malo. He estado malo, entonces no he tenido voz, no tenía voz directamente, entonces no he podido hacer los vídeos. En realidad he tenido la desgracia y la suerte al mismo tiempo de que el partido que me haya perdido en el sentido de el análisis del mismo ha sido el del Getafe. La desgracia, porque al igual que vosotros lo tuve que ver, obviamente, lo tienes que ver y tienes que tragarte semejante bochorno. Y la suerte, entre comillas, es que, pues, si hay un análisis que te puedes ahorrar de goles, pues es precisamente este partido, ya que el gol fue de manera muy esporádica y en este caso encima fue del Getafe. El Real Madrid no marcó goles, tampoco tuvo ocasiones realmente interesantes a la hora de destacar y desde el punto de vista táctico era un partido muy similar tanto a Osasuna como a Valencia y los vídeos ya están ahí. Entonces, más allá de que no los podía hacer, encima pues he tenido sí ese punto de suerte en el que tampoco ha sido mucha tragedia en no haber podido hacer ese análisis sobre el partido contra el Getafe. Y bueno, por aquí queda esta explicación que sí que sentía la necesidad de decir un par de palabras, aunque los que me seguís en Twitter algún tweet puse sobre que estaba malo, pues bueno, aún así sentía la necesidad, ya digo, de tener que dar esta pequeña explicación. Y ahora sí voy con el tema que quiero tratar. En este vídeo quería hablar sobre un hecho bastante contundente que pasó en el encuentro contra el Getafe, y es que si os disteis cuenta o lo habéis leído o visto en algún lado, el público del Bernabéu empezó a abandonar el estadio en los minutos finales, que es una cosa que, ya digo, el cabreo se puede entender desde el punto de vista de las pitadas, los abucheos, las pañoladas, todo eso lo hemos visto incluso mismamente esta temporada y mismamente en el partido contra el Getafe hemos visto algún tímido pitido a Huijsen por esos minutos tan malos que hizo, al equipo en general por esos minutos en los que pues no dan nada al aficionado. Luego ves a Vinicius como está cabreado con el público porque no anima, pero al fin y al cabo esto es una relación de dos. O sea, igual que el público tiene que animar para que los jugadores se animen, los jugadores tienen que hacer algo para que el público anime también. Y esto ya no es una cuestión de ganar o perder, de verdad, porque por mucho que seamos el Real Madrid y que lógicamente hayamos sido el club o seamos el club que más veces está capacitado para ganar y que más veces ha ganado, y que por lo tanto no es necesario perder como para sentir que estás en crisis, simplemente en el Madrid empatar o no ganar de manera contundente ya a veces es visto hasta como un inicio de crisis, y si eso se va prolongando en el tiempo se puede ir prolongando esa sensación de inestabilidad, pero no es el caso, es que no es el caso de ganar o perder, por supuesto encima estamos perdiendo, ni mucho menos estoy separando una cuestión de la otra, ¿no? Pero es una cuestión de, como digo, resignación. O sea, tú cuando vas en el minuto 70, 75, 80 en el Bernabéu y vas perdiendo 1-0, da exactamente igual la plantilla que hayas tenido, el año, la temporada, da igual. O sea, siempre tienes la sensación de que el partido se va a remontar. O sea, ni siquiera os estoy hablando de que, y lo sabéis perfectamente, y si vais al Bernabéu todavía más, ¿no? Yo alguna vez he ido y lógicamente he tenido esa sensación, ya digo. Pero ya desde hace unos meses hay una especie de sensación en ciertos partidos en los que el Real Madrid, aunque no los vaya ganando, o sea, si lo va perdiendo, lo va empatado, no hay la sensación de que el Real Madrid va a acabar ganando ese partido. No tienes esa sensación de toque de corneta final, de momento en el que se produce la avalancha en el Bernabéu, en el que encierras al rival, en base a ni siquiera capacidad futbolística a nivel técnico y tal. No, si ya digo, si esto no tiene que ver con jugadores con nivel realmente, sino con coraje, con echarle ganas, con echarle orgullos. Gran parte de esas remontadas finales, incluso aunque no sean en partidos épicos de Champions, simplemente os estoy hablando el típico partido de Liga, pues mismamente contra el Getafe, que vas perdiendo 0-1 y acabas ganando 2-1 perfectamente, se ha visto a lo largo de los años, independientemente, ya digo, de los jugadores que vayas a tener en el campo, sí que se ha visto esa sensación. Pero desde hace unos meses diría que hay partidos en los que el Real Madrid no lo va ganando, pero no tienes la sensación de que vaya a pasar, no tienes la sensación de que algo vaya a ocurrir, de que vaya a suceder
una ocasión en la que empiece una avalancha de juego, en la que vayas a encerrar al rival. De hecho, hay momentos en los que incluso el rival acaba teniendo una, dos situaciones en las que incluso acaban teniendo una posesión porque no eres capaz de recuperar el balón. Momentos en los que los jugadores del Real Madrid están perdiendo la cabeza en los minutos finales y son expulsados por doble amarilla, por roja directa, por acciones ridículas, pérdidas de tiempo en un momento en el que no tienes que perder precisamente tiempo. Una sensación rarísima, ¿no? Pero contra el Getafe fuimos un punto más, y es que con el partido en la pomada, porque al fin y al cabo estás a un gol y encima estás jugando en casa, había gente que se iba, había mucha gente, o sea, no gente, había mucha gente que se estaba yendo del estadio. Y eso es una cosa absolutamente increíble. O sea, yo siempre que he visto este tipo de reportajes en los que, en las típicas remontadas, la del Manchester City, el Chelsea, PSG, tal, he visto reportajes en los que van saliendo aficionados antes de terminar el partido y a mí me hierve la sangre porque digo, ¿cómo puedes, y encima en un partido importante, cómo puedes salir del campo antes de que el árbitro pite el final? O sea, es algo que no concibo, ¿no? Lo entiendo perfectamente en un partido en el que ya pues vas 3-0, 4-0, en un clásico de estos en los que ves que lo único que estás viendo es una humillación constante, pues ahí lo entiendo perfectamente, salirte antes del campo es hasta humanamente comprensible, ¿no? Pero nunca lo he entendido desde el punto de vista de un partido cuyo resultado no esté ni mucho menos decidido. Y fue el caso. Vas 0-1 y la gente se iba del estadio. Y no solo que la gente se fuera del estadio, es que yo desde mi casa viéndolo digo, es que lo entiendo. Es que lo que yo ya no entiendo es la gente que va al estadio. O sea, lo digo de verdad, no sé si está sonando muy dramático o lo que sea, pero ya digo que no es una cuestión de ganar o perder. O sea, sería capaz de ir a un estadio sabiendo que voy a perder si en ese momento pues la situación del equipo es absolutamente límite, en el que los jugadores le están dando todo o en el que el club le está haciendo todo lo posible pero simplemente no salen las cosas. A día de hoy nos tomamos muy a risa lo de cuando el Barça o el Atleti, especialmente estos dos equipos, salen reforzados de derrotas o de intentos de remontada y tal y cual, y a veces se nos olvida, claro, nosotros hemos, en los últimos años, nos hemos mal acostumbrado de que esos partidos épicos los hayamos protagonizado, que hayamos conseguido casi siempre esa remontada no pronosticada desde el punto de vista de que sea una remontada que tengas que hacer desde un resultado adverso de la ida, no, las remontadas se suelen dar desde un resultado adverso en el mismo partido, que si lo sumas al partido de la ida, pues igual te genera un resultado difícil, ¿no? Y así es como se han producido nuestras remontadas en pleno partido, ya no en la eliminatoria, ya digo, sino en pleno partido. Pero no nos podemos olvidar que hasta esta época en la que han empezado a caer Champions como churros, como si no costasen, los dos partidos en los que más orgullosos nos hemos sentido en los últimos años, ya digo, antes de este periodo de la Champions, había sido la eliminatoria contra el Bayern de Múnich en penaltis y la eliminatoria contra el Borussia Dortmund. Y si te paras a pensarlo, dices, ¿qué diferencia hay entre que nosotros nos sintamos orgullosos de esos partidos, que hayamos llorado esos partidos, que hayamos sentido la necesidad de haber ganado esos partidos, y los que nos estamos riendo o burlando de lo que hace el Barça, lo que hace el Atleti y tal, no sé qué? Nosotros también hemos tenido esa sensación de orgullo, porque sí, porque por mucho que intenten vendernos que los aficionados del Madrid somos únicamente del Madrid porque ganen y tal, no, lógicamente no, nosotros también tenemos nuestro gusto por el fútbol y nuestro gusto y nuestras sensaciones, somos humanos, coño, o sea, esto lo digo muchas veces. Cuando sacan un micrófono a los aficionados después de un partido del Betis, del Cádiz, del Leganés o del Logroñés, todos te dicen lo mismo, dicen ser del Cádiz es un sentimiento, ser del Betis es un sentimiento, nadie lo puede explicar tal. Si todos dicen lo mismo, o sea, al final todos sentimos nuestro club de manera especial. Hay clubes como el nuestro, efectivamente, que sí que tiene ese punto especial, por supuesto, es el más especial de todos, y hay algunos que también tienen su punto especial, pero hay otros que simplemente lo son para ellos, ¿no? Para el propio aficionado. Y nosotros, reconduciendo un poco, sentimos ese orgullo en una eliminatoria en la que, si te paras a pensarlo, el Borussia Dortmund te mete 4 en su casa. O sea, te mete 4 en su casa. Y al final, pues acabas eso, estando cerca de poder remontar. Y te vas orgulloso del campo y aplaudes y tal. ¿Por qué? Pues porque ves que hay una alineación de todo, del club, de cómo se trabaja, de los jugadores, en ese caso incluso del entrenador. Estáis todos alineados por un objetivo común. Y ese objetivo común, pues no lo has podido alcanzar por poco. Pero estamos todos unidos. Estamos todos en ese sentimiento único.
Pero ahora no es el caso. Ahora la gente que se va del Bernabéu, la gente que no le gustaría ver los partidos por la tele, como es nuestro caso, yo estoy seguro de que no es únicamente por lo que pasa ahora, sino por lo que viene pasando y casi que sobre todo por lo que ves que puede pasar en el futuro. Yo estoy convencido de que si mañana se anuncian que en verano vienen, pongo 3 ejemplos, ¿no? Vitinha, Haaland y Klopp, yo estoy seguro de que esa gente no abandona el partido contra el Getafe. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Bueno, pues porque quieras o no tienes esa ilusión en el horizonte, ¿no? Más allá de que lo que te está ocurriendo en el presente no te guste mucho, te esté aburriendo el partido en sí, pero tienes un poco esa ilusión futura, ¿no? Y yo lo noto, yo lo percibo en mí mismo y lo percibo también en más gente, en vosotros mismamente, que no es solo el hecho de lo que está pasando ahora, sino de que no veamos que vaya a cambiar esto, que es lo que realmente preocupa, es lo que realmente nos influye. El ver cómo el club no hace las cosas bien prácticamente en ningún organismo. Cómo pues, el estadio, que era una maravilla, pues no es tanto maravilla y iban a hacer conciertos y de repente ya no se pueden hacer. Y te paras a pensarlo realmente de manera nostálgica y real y joder, el estadio antes era más bonito, por lo menos por fuera, o por lo menos desde una opinión personal que creo que comparte mucha gente y que muchos de vosotros mismamente compartís, que ves el césped que era una auténtica maravilla, era una envidia el césped del Bernabéu y de un tiempo a esta parte es un césped que muchas veces da pena verlo, lo de los servicios médicos que si no detectan las lesiones de rodilla de un jugador importante o menos importante, de lo del menisco de Arda, de la comunicación o incomunicación del club, lo de que hayamos renovado a Mendy y 2 años después no haya un comunicado sobre esa renovación, sobre ver cómo jugadores pues que se están chupando 14 millones como Alaba llevan 2-3 años sin realmente poderle ofrecer nada al club y ahí siguen estando en el mismo, sobre pues la situación en la que tienes a Endrick teniendo que salir a Francia, en la que los canteranos no tienen peso aquí ni con un entrenador ni con otro, la sensación eso de que qué entrenador va a venir y realmente qué entrenador va a venir y que realmente pienses que va a poder cambiar la situación. ¿Qué vamos a poder hacer realmente para cambiar la situación? ¿Qué movimientos? ¿Qué altas? Sobre todo, ¿qué bajas? Todo eso, todo ese compendio, por supuesto lo de Florentino con hacer el Barça fuerte, o sea, absolutamente todo, los estratos del club, todo el organigrama, todo es una incertidumbre o una, todavía peor, o una certidumbre en negativo. Entonces, ese cúmulo es lo que lleva a la gente a abandonar el Bernabéu, y no solo eso, y yo pensaba que esto no lo diría en la vida. Entiendo que esa gente que ha ido al Bernabéu haya pagado, esté pagando su abono o haya pagado la entrada, entiendo que abandone el Bernabéu, que es algo que nunca en la vida hubiese pensado que jamás podría llegar a decir. Y eso es todo, ese era el sentimiento que quería transmitir en este vídeo. Yo creo que bastantes de vosotros vais a estar ciertamente identificados con esto. El rumbo del equipo realmente preocupa el presente, pero sobre todo yo creo que lo que preocupa es el futuro y la preocupación por el futuro al final la acabas trayendo al presente. Además, la acabas cementando de mejor forma en realidad, porque el pasado te está dando la razón a ese pesimismo que tienes en el presente y en el futuro. Así que es, en este caso, un círculo vicioso de negatividad que no quieres verbalizar, que no quieres oír, pero que es la realidad, es la realidad. O sea, ojalá pudiese venir desde un plano mucho más optimista, hablaros eso, con optimismo sobre el futuro e incluso, bueno, dejar pasar un poco el presente y decir, bueno, venga, va, temporada de transición, ya fastidia, ¿no? Lo de las temporadas de transición y tal, especialmente cuando tienes una plantilla potente, porque lo es, con sus matices, con sus fallos, obviamente, pero es una plantilla potente. Pero bueno, decir, venga, vale, temporada de transición, no pasa nada, ya estamos construyendo el futuro. Pero es que, sinceramente, miro al futuro, yo creo que miramos, creo que os puedo incluir en este aspecto, miramos al futuro y no lo vemos nada claro. Y nada más, este es el vídeo, si os ha gustado dejad un like, suscribíos si no lo estáis, si os gusta el contenido que hago. Dejad en los comentarios qué opináis sobre esto, si estáis en la misma sensación, aunque yo después de casi cada partido sí os veo en algunos comentarios diciendo esto es inaguantable, esto no hay quien lo soporte, he visto el vídeo por apoyarte a ti, pero no tengo ni ganas de ver el partido, imagínate de ver un vídeo, lo entiendo perfectamente, os lo digo porque soy el primero que tiene esa sensación, ¿no?
Pero bueno, lo que queráis dejad en la caja de comentarios, ahí está, sois libres de hacerlo y nos vemos en el siguiente vídeo.